¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a ver si veo por aquí a Roy, aquí te veo. No, aquí te veo, a ver si te veo. ¿Dónde te tengo yo, Roy? Por aquí, que te he visto. Ahí estás. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Una tarde más. Gracias por seguirnos. Por aquí tenemos a Roy. Buenas tardes, Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy te va? bien, muy bien, muy bien. Pues un gustazo. Estaba saludando a todos nuestros amigos que se han conectado una tarde más desde los puntos más variados del mundo, desde México, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, desde Europa, desde España, por supuesto. Y les decía, una tarde más rodeado de gente importante, Roy, de gente referente en su especialidad y, y si hablamos de ATM y dolor orofacial, pues indudablemente había que contar contigo, ¿no? Y un gustazo que te hayas animado a estar esta tarde aquí con nosotros y para mí, vamos, un enorme placer que estés Muy aquí. bien. Pues nada, pues muchas gracias por la invitación y bueno, y esperamos tener una agradable charla aquí, hablarnos sobre trastornos temporomandibulares durante esta hora que vamos a estar, pues conversando. Yo creo que algunos aspectos que son relevantes en este momento, cosas que se han estudiado y que creo que puede aportar un poco a los fisioterapeutas que estén haciendo clínica en este momento. Creo que vamos a intentar abordar pues conceptos relativamente actuales y que pueden servir para hacer algunos planteamientos, modificaciones en la clínica o simplemente que sirva simplemente como una reflexión clínica científica. Mm. Efectivamente. Antes hablaba contigo, ¿no? Que hasta hace 8 años prácticamente o 10 años la ATM era, bueno, una articulación que pasaba desapercibida prácticamente, ¿no? Y la comparaba con el protagonismo que ha adquirido la cadera en los últimos 3 o 4, ¿no? También en el manejo clínico de los pacientes, que parece que habían desaparecido del cuerpo. Em, Roy, yo te conozco bien y muchos de los que se están conectando también, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas, tu práctica clínica, docente, investigador? Porque al final, igual que muchos docentes que hemos tenido en estas jornadas de Premium, el equilibrio que tienes tú creo que es muy apropiado, ¿no? Una parte clínica, con una parte docente, con una parte investigadora, y eso es lo que da una buena visión, ¿no? De la fisioterapia. Sí, sí, yo bueno, soy fisioterapeuta y a esto es lo que me dedico. Estudié también una carrera que se llama Instrucción y Promoción de la Salud Física, que es como ciencia de actividad física. O sea, he estudiado las dos titulaciones que las complemento en básicamente la forma o la perspectiva en lo que hago en fisioterapia. Y me dedico, como lo has comentado, a tres áreas y que son muy importantes para mí, que las he podido llegar a complementar, que es la parte docente. Yo diría que es un 50% del trabajo que realizo. Después tengo un 25 y un 25% de investigación y 25% después de trabajo clínico, que es un poco también lo que nos inspira y lo que nos ayuda a tener un poco el margen este de nuevas ideas para poder abordarse en la investigación clínica, que es un poco lo que yo hago. Y trabajo como docente en el Centro Superior de Estudios Universitario La Salle, que ahí también dirijo un instituto de investigación, que es el Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento. Y eso es un poco lo que me estoy dedicado. Aparte de a nivel clínico, me dedico sobre todo ya desde hace ya mucho tiempo de forma exclusiva a tratar pacientes con cefaleas, trastornos temporomandibulares y dolores crónicos neuromusculoesqueléticos. Eso es un poco a lo que estoy dedicado y en la investigación igual. La investigación hay tres líneas en las que estoy trabajando, que es la parte de dolores orofaciales, trastornos craneomandibulares. Además, en la parte de entrenamiento de observación de acciones, que es la parte, digamos, como más de neurociencia pura, entrenamiento de observación de acciones, imaginería motora, y la parte de ejercicio terapéutico. Esas, digamos, son las tres líneas en las que estoy trabajando ya en investigación desde hace ya varios años, también de forma exclusiva. Es cierto que también colaboro en algunos estudios
que salen un poco de ese perfil, pero la mayoría de investigación que realizo es en ese perfil. Y después en lo que es lo que es docencia, me dedico mucho a la docencia de posgrado, de grado y de posgrado, pero de posgrado me dedico principalmente a la docencia en dolor musculoesquelético, un máster que dirijo y a enseñar después en cursos de especialidad sobre trastornos craneomandibulares, cefaleas, y en el grado pues me dedico a dar clases sobre el área de neurociencia, neuroanatomía y neurofisiología y neurociencia clínica. Eso es un poco lo que estoy dedicado en la docencia de grado. Y Vamos, eso que es no te un poco... aburres. No te aburres, no tienes ni un minuto, vamos. No, 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 es cierto que la vida mía está muy dedicada al 100% a la fisioterapia, eso es así. Sí, sí, sí. Es cierto Bueno, no mucha gente lo puede compatibilizar porque también ponemos muchas veces en duda si es realmente compatible. O sea, es un esfuerzo muy importante intentar dividir toda la parte de educación y gestión y la parte después de clínica e investigación. No es fácil el poder compatibilizar las tres áreas, ¿verdad? Y es cierto que cuesta un esfuerzo y que no lo puedes mantener así durante mucho tiempo. Es cierto que lo suyo es que en la evolución profesional de muchas de las personas terminen dedicándose solo a la investigación o que se dediquen solo a la docencia, pero por el momento a mí me cuesta mucho despegar las tres áreas porque las tengo muy compatibilizadas. Casi todo lo que nos surge de investigación y sobre todo algunas buenas ideas surgen siempre de la práctica clínica. Y si dejamos de tener a la clínica, aunque no siempre se valora el 100%, pero la clínica en muchos casos, desde el punto de vista de las ideas, va por encima de la investigación. Muchas de las buenas ideas surgen de ahí, surgen de la clínica. fíjate que a lo largo de estos días siempre hemos hablado del decalaje que existe entre la publicación de un estudio científico hasta que se puede aplicar a la clínica, ¿no? Hay un decalaje enorme y pienso que con esta figura de investigador y clínico, esos tiempos pienso que van a tender a cortarse, ¿no? Por la relación directa que tiene el clínico con la ciencia. Sí, es un poco lo que se ha denominado como ciencia translacional o medicina translacional, ¿verdad? Que es lo que llevas a la investigación, que nosotros intentamos muchas veces respetar, lo que es hacer cosas de forma inicial en básica y después llevarlo a la parte clínica. Esto comúnmente se habla de un margen entre 8 o 10 años, y es cierto que cuando haces estudios que tienen un carácter más clínico, pues eso se puede reducir a 5 años. Uh Lo -huh. cierto es que la carrera en la que estamos trabajando, que es la fisioterapia, el día de hoy, pues tenemos una gran oportunidad para hacer una práctica basada en la evidencia, porque hay mucha investigación muy buena, hay de todo, pero es cierto que también hay investigación muy buena que puede guiar muchas de las opciones prácticas que tenemos a nivel clínico. Esto, por ejemplo, tener una conversación hace 10 años sobre evidencia científica o práctica basada en la evidencia sobre trastornos temporomandibulares hubiera sido un poco complicado. Ya habían estudios, pero hubiera sido ciertamente complejo. Al día de hoy, lo que sabemos es que podemos tener una conversación de 1 hora, 2 o 3 horas, sobre fisioterapia basada en la evidencia. Y eso es una gran ventaja de nuestra profesión, que por cierto es una de las profesiones mundialmente más valoradas y que más investigación se realiza. Lo, lo, lo complejo todavía es que la figura del investigador, que es muy importante, todavía no tiene un valor eh, tan importante reconocido a nivel de lo que es la clínica o lo que es lo que es la sociedad, ¿verdad? Pero Uh -huh. tenemos que tener en cuenta que nuestra profesión ha adquirido muchísimo reconocimiento a nivel mundial, sobre todo en los países anglosajones, es por el nivel de investigación que se ha realizado, porque el impacto social que tiene la fisioterapia se equipara, perdón, al nivel de investigación que se esté realizando. Si no recuerdo mal, creo que España estaba dentro de los 5 o 6 países que más investigaba, puede ser. Exactamente, ya posiblemente sea ya el número uno, número dos ya de Europa,
y es cierto que está entre los 5, los seis donde más se realiza y donde se está haciendo investigación, además de muy buena calidad. Se está haciendo muchísima investigación. Tiene que mejorar todavía más la calidad, pero hemos pasado de una situación de es que es la era precientífica de fisioterapia en España. Yo diría que es los años 90 y hemos pasado después a la etapa científica que ha sido a partir del 2002, 2003, donde ya se ha avanzado muchísimo en investigación hasta ser en este momento una potencia considerada a nivel mundial. El reconocimiento que existe de la fisioterapia a nivel mundial, sobre todo la fisioterapia en España, en términos de investigación es un nivel muy alto. Ya asesoramos estudios pues, que están haciendo también en Alemania, estudios que están haciendo en Reino Unido, estudios que se están haciendo en otros países, que ya nosotros ya no somos los que seguimos solo ya el paso, sino también asesoramos a otros grupos que están haciendo investigación en estas áreas. Entonces, esto es un dato importante, que realmente muchos de los fisioterapeutas esto no lo conocen, pero bueno, es un dato que lo decimos con humildad, pero que es importante reconocerlo, es que la evolución de la Sentirse fisioterapia orgulloso. en España en este momento es muy potente, sí. Hablando de investigación y como dato potente, igualmente para sentirse orgulloso. Roy, tu tesis doctoral, que para muchos es considerada como la Biblia del dolor facial, por favor, ¿cuántas veces ha sido descargada? Bueno, hay algunos datos, según los artículos, la tesis que yo hice, la hice por artículos y cuando presenté la tesis, presenté 7 trabajos científicos dentro de lo que es la tesis. Es cierto que tardé muchos años en hacerla y la aceptación a nivel no solo ya a nivel nacional, sino a nivel mundial ha sido de una gran aceptación. Tienen más o menos por los datos de los artículos que tenemos, unas 10.000 descargas más o menos. Sí, sí. Que se dice pronto, 10.000 descargas de una tesis, que no es ni de un artículo, de una tesis. O sea, Sí, parece sencillamente sí, un espectáculo. la ventaja que tienen las tesis escritas por artículos es que finalmente el artículo da una repercusión muy importante. Es cierto que son más difíciles las tesis por artículos, pero te da la posibilidad de que tengas que pasar por filtros muy importantes. A veces se cree que la publicar es una labor muy sencilla, pero no es nada sencilla. Es una labor muy compleja. A veces un artículo está 1, 2, a veces 2 años y medio para que llegue a publicarse. Y es cierto que la gente a veces piensa que es algo sencillo y elemental, pero el trabajo de investigación es duro. Y a mí me llevó bastante tiempo la tesis. Y me parece además muy bueno que una vez que hayas publicado un trabajo de este tipo, de que te ha costado mucho esfuerzo, que también esté abierto para que la gente lo pueda acceder. Me parece que es bueno que la gente pueda acceder a la ciencia. Ahora, si yo volviera a hacer esa tesis, posiblemente algunas cosas lo llegaría a corregir o hacer de una forma diferente, pero en ese momento, pues es cierto que es una tesis que ha tenido un impacto muy importante. Bueno, al final la ciencia evoluciona y el conocimiento también evoluciona, ¿no? O sea que... Roy, como experto de la articulación temporomandibular, ¿qué es para ti la ATM? La articulación temporomandibular, pues es una articulación ciertamente compleja. Son dos articulaciones, una misma, ¿verdad? Y esto hace que el trastorno que se llega a producir tenga cierta, digamos, complejidad desde el punto de vista de la comprensión biomecánica y después en la parte de la fisiopatología, que es cierto que todavía queda mucha investigación por hacer, que conocemos muchas cosas, pero que todavía hacen falta algunos elementos importantes para intentar pues, cerrar el círculo que se lleva planteando desde hace muchos años de cuál es la causa principal de un trastorno craneomandibular. Eh, si nosotros hablamos ya del trastorno craneomandibular como concepto, es un concepto que nos dice que es cualquier tipo de alteración de la articulación temporomandibular y de las estructuras asociadas, quiere decir de estructuras periarticulares, músculos, pues todo lo que es la parte del tejido blando alrededor de la articulación. Quiere decir que es algo bastante amplio, quiere decir un trastorno de la articulación temporomandibular en términos diagnósticos no es solo lo que afecta a la relación condilo-disco, sino también es lo que afecta la musculatura masticatoria, inclusive parte de la musculatura facial. Este es un concepto realmente bastante amplio
Por comodidad técnica, se le suele llamar trastorno temporomandibular, pero va más allá de un trastorno que afecte solo la articulación temporomandibular. Es cierto que hay trastornos, por ejemplo, que son trastornos crónicos degenerativos, como por ejemplo la artrosis o la artritis en la articulación temporomandibular, donde afecta las superficies articulares, pero después tenemos ya una patología que es seguramente la más prevalente, que es que afecta el comportamiento de la musculatura. Y es cierto que otro dato que también es relevante a tener en cuenta es que no siempre un trastorno temporomandibular produce dolor. Cuando hablamos de trastorno, puede ser que haya disfunción o siempre tiene que haber disfunción y en algunos casos hay dolor. El porcentaje donde hay dolor es un porcentaje bastante importante. Hay muchas personas que tienen trastorno temporomandibular, sin embargo es subclínico, quiere decir que las personas viven con ese trastorno, que pueden tener algún tipo de alteración del control motor, un pequeño chasquido, a veces un bloqueo matutino, pero no es un paciente que requiera muchas veces una intervención. Y ese es un dato también interesante, es un dato interesante a tener en cuenta. Hay una prevalencia muy alta sobre personas que podamos encontrar que tienen al menos un síntoma cráneo-mandibular o temporomandibular, pero los que realmente necesitan un abordaje clínico, el porcentaje es menor. Porque generalmente el paciente con trastorno temporomandibular que acude a consulta, el síntoma protagonista, vamos a decir, es el dolor generalmente. Sí, ahí digamos en la población adulta el signo principalmente es el dolor. Y en el caso de los niños tenemos dos situaciones que suelen suceder, que es limitación de la apertura o, por ejemplo, trastorno del control motor mandibular, que los padres, por ejemplo, ven al niño que cuando come tiene algún tipo de crepitación o algún clic muy fuerte, entonces les preocupa y esos niños llegan comúnmente a consulta, a veces que son absolutamente asintomáticos de dolor. Sin embargo, en el adulto son pacientes que ya tienen una clínica pues de muy larga evolución, donde han comenzado a tener signos disfuncionales de limitación de la apertura, chasquidos, trastornos del control motor mandibular y llegan a la clínica cuando ya tienen dolor. En el adulto la evolución suele ser así, la primera causa suele ser el dolor y no la disfunción. Cuando llegan por disfunción es porque el paciente algún día se levanta con un bloqueo, el bloqueo se mantiene, comúnmente a esto le solemos denominar como una luxación, que puede ser con y sin reducción. Cuando el paciente se le mantiene esa luxación sin reducción mantenida durante mucho tiempo, es cierto que lo que puede llegar a suceder es que el paciente si venga a consulta no tiene dolor y el paciente viene porque tiene una gran limitación. Estamos hablando que abre por debajo de 30 milímetros de forma interincisal, quiere decir interincisivos, incisivos. Cuando estamos hablando que el paciente abra 30 milímetros a nivel interincisal, a nivel molar y molar, estamos hablando que la apertura es mínima, es casi que la mitad, un poco menos de la mitad, estaríamos hablando de unos 15 milímetros, con lo cual la masticación y la deglución se ven muy comprometidas. Y este paciente también no tiene dolor, pero llega a consulta. Pero como decías, estoy de acuerdo contigo, el mayor porcentaje de pacientes que llega a consultas son pacientes con dolor y cada vez son pacientes pues más numerosos los que llegan a consulta por sí solo. Nosotros trabajamos mucho con pacientes que vienen de derivación, por ejemplo, de neurólogos, odontólogos, otorrinos, pero ya ahora hay pacientes que la primera opción cuando tienen estos síntomas craneomandibulares, como pasa con, por ejemplo, con el dolor lumbar o con dolor de cuello, son pacientes que de forma inicial llegan a consulta de fisioterapia. O sea, vuelve a ser de una primera intención, ¿no? Que es lo que es en sí la fisioterapia. Eso es. En relación a ese chasquido, Roy, para muchos de nuestros compañeros que nos están oyendo, ¿no? Y que la pregunta muchas veces es, ¿existe relación con el chasquido y que en el futuro vaya a tener patología temporomandibular como dolor o no necesariamente? ¿Puede haber un chasquido y que evolucione a que no evolucione, me refiero? Bien, un poco lo que sabemos al día de hoy acerca de esto es que cuando tienes un chasquido, la forma en que contacta las superficies articulares está levemente alterado, pero puede ser que no haya absolutamente clínica ni que haya un trastorno disfuncional craneomandibular. El signo, por ejemplo, un clic,
que es muy típico encontrar en muchas personas. Puede ser que sea absolutamente subclínico, que no presente ningún tipo de alteración el paciente ni que vaya en un futuro a tener un trastorno temporomandibular que cause dolor o una disfunción importante. Es importante cuando el clic está asociado a algún tipo de otro síntoma. Pero un Ujú. principio, y esto hay un debate importante, esto es un debate entre los especialistas que nos dedicamos a este área, hay un debate todavía que se mantiene en el que planteamos si es necesario tratar a un paciente simplemente por un clic. Para mí es un signo que tiene relevancia cuando está acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, si es un clic que el paciente tiene además una desviación, una deflexión, un trastorno del control motor masticatorio, en esos casos yo por ejemplo, sí creo que es relevante, a pesar de que no haya, por ejemplo, no haya dolor. En ese paciente es relevante porque lo que estamos identificando es que ya no solo las superficies articulares generan un contacto biomecánicamente normal, sino están habiendo otras alteraciones también en la dinámica masticatoria. Ese sería un paciente para reeducar, para trabajar el control motor, para enviar ejercicios y que mejore. Y estamos planteando una estrategia casi preventiva para esos pacientes. ¿Cuál es la dificultad grande que tenemos? Todavía no tenemos estudios, cortes importantes donde se estén viendo pues posibles factores que nos digan si hay un tipo de estrategia preventiva para no desarrollar un trastorno craneomandibular, sobre todo en niños. Y hablo de niños porque es cierto que cada vez están habiendo más estudios de trastornos craneomandibulares en niños o en población juvenil, y lo que se plantea también muchas veces son el tipo de estrategia que debemos hacer para prevenir que ese paciente evolucione hacia un trastorno craneomandibular. ¿Por qué se plantean estrategias en la actualidad para intentar prevenir? Porque Ujú. hay casos de pacientes con trastornos temporomandibulares, sobre todo lo que se llama un trastorno temporomandibular complejo, que va más allá de un trastorno de articulación temporomandibular. Es un paciente que puede comenzar a desarrollar ya un dolor crónico compatible con un proceso de sensibilización central. Y en esos casos es cierto que los niveles de discapacidad son altísimos y hay que evitar en muchos de los casos que los pacientes lleguen a un trastorno de ese tipo. Todavía no sabemos hasta qué punto podemos llegar a plantear una estrategia preventiva para que los pacientes no lleguen hacia eso. Sabemos cosas del punto de vista práctico, pero en términos de investigación todavía nos queda un poco de dilucidar qué es lo que podemos plantear como estrategias preventivas. Dentro de esa observación clínica que realizas, ¿qué papel crees que juega el bruxismo? ¿Piensas que está relacionado el que la población a día de hoy tenga más bruxismo, aunque esté mal diagnosticado, ¿no? Aunque no tenga una polisomnografía que le diga que es bruxista, sino que ha sido el odontólogo el que por su fotografía dental, vamos a decirlo así, eh, ¿qué papel crees que juega ahora mismo el bruxismo? ¿Es tan relevante en esa disfunción temporomandibular? Y luego me dirás, ¿no? A nivel cervical, ¿qué repercusión tiene? El bruxismo es un síndrome de muy, muy alta prevalencia. Tenemos datos inclusive que llega hasta un 30 o superando el 30 de prevalencia de la población general. Quiere decir que muchas de las personas tienen bruxismo durante mucho tiempo o pueden llegar a desarrollar bruxismo. ¿Qué es esto del bruxismo? Es un proceso, es una parafunción donde se produce pues un apriete o un rechinamiento o la mezcla de ambos durante un proceso nocturno o diurno. Pueden ser ambos procesos. Eso es básicamente el bruxismo. Tenemos ciertas complicaciones sobre saber cuál es la etiología del bruxismo. Hay algunos factores que se han llegado a estudiar, por ejemplo, causas genéticas, alteraciones, por ejemplo, en el comportamiento del sueño, alteraciones en el sueño. De hecho, hay subclasificaciones del bruxismo que lo plantean como un trastorno del sueño. También existen alteraciones importantes en la modulación de los movimientos que son automatizados, como son alteraciones específicamente del tronco del encéfalo, también alteraciones del comportamiento de algunos neurotransmisores, por ejemplo, esos son otros los datos también importantes. La utilización de determinados medicamentos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la serotonina, se han enviado muchas veces a los pacientes porque es cierto que está muy asociado muchas veces a factores psicosociales, un incremento de la ansiedad o
depresión, se le envía un inhibidor selectivo de la serotonina y en muchos de los casos lo que termina sucediendo es que incrementa el bruxismo. La utilización, por ejemplo, de algunas drogas como por ejemplo es el alcohol, la cocaína, el tabaco, se han asociado también al incremento del bruxismo. Quiere decir que tenemos una cantidad de pacientes que tienen posiblemente muchos de los factores que pueden estar desarrollando bruxismo diurno y nocturno. Ahora, la situación de esto es qué tanto de esos pacientes genera un trastorno temporomandibular. Aquí tenemos datos que no son suficientemente claros. Hay un par de estudios que plantean que puede ser entre un 7% de los pacientes, que ya es un porcentaje alto. En términos de prevalencia, todo lo que se eleve del 5% de prevalencia ya se considera importante, porque algunos de esos pacientes lo vamos a tener en consulta. ¿Cuáles son los pacientes que podrían estar directamente afectados por el bruxismo? Son sobre todo, pues son pacientes que pueden llegar a tener trastornos de la relación cóndilo-disco. Por ejemplo, se sabe que sí es un factor de riesgo mecánico, la hiperpresión que se puede estar generando durante el día, pero también durante la noche en esa relación cóndilo-disco que puede hacer que llegue a deformar el disco y lo desplace. Esto sí es un factor de riesgo que debemos asumir. Inclusive, parte de las estrategias que pueden apuntar a la mejora del paciente que tenga una luxación anterior con y sin reducción puede ser disminuir los mecanismos asociados del bruxismo. ¿Qué podemos hacer con fisioterapia? Bueno, eso lo abordaremos un poco tal vez ahora, pero es cierto que yo plantearía que el bruxismo puede tener interés en los casos del que el paciente tenga una sensación mucha de sobrecarga muscular a nivel mandibular y que le pueda generar tensión masticatoria. Puede también estar asociado a trastornos de la propia relación condilo-disco o los casos donde haya procesos degenerativos avanzados. Lo que sí sabemos, por ejemplo, y esto es un dato clínico, que cuando tenemos niños, por ejemplo, que llegan a la consulta, por ejemplo, de 12 o 13 años y nos traen una resonancia magnética o una radiografía, hay en algunas ocasiones que vemos que el cóndilo está absolutamente degenerado, como si fuera un proceso generativo de una persona muy mayor. Los trastornos degenerativos en la articulación temporomandibular no dependen siempre de la edad. Es cierto que la edad es un condicionante para que haya una degeneración articular. En el caso de los niños no es así. Y hemos tenido algunos niños, por ejemplo, en consulta, donde nos encontramos que hay un proceso generativo de las superficies articulares, pues yo diría que bastante importante. En esos niños, además, encontramos, y los padres nos lo dicen, porque es cierto que en el bruxismo a veces los signos son muy exagerados desde el punto de vista auditivo. Se escucha muchas veces como si fuera como si fuera una. Sí, exactamente, eso es. Y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas, y esos niños muchas veces coincide que tienen un trastorno de tipo parafuncional muy severo, diurno y nocturno, y han desarrollado un proceso crónico degenerativo de las superficies articulares muy importantes. Entonces, esos son, digamos, los casos en que yo diría que el bruxismo sí tiene relevancia. Y yo diría que es un porcentaje relativamente pequeño. Solo el ser bruxista no es un motivo de consulta de fisioterapia, porque la consulta serían los casos principales en el paciente desarrolla clínica. Si el paciente desarrolla clínica, sí podemos abordarlo desde el punto de vista de la fisioterapia. ¿Cómo abordamos a ese paciente que tenga bruxismo? Bueno, hay algunas alternativas que estamos intentando identificar y que solemos hacerlo ya en clínica, que es, por ejemplo, prescribir ejercicio, por ejemplo, el paciente para regular el sueño. Sabemos al día de hoy que el ejercicio aeróbico de moderada, inclusive de baja, moderada intensidad en pacientes que tengan dolor y que estén asociados a esto a un trastorno del sueño, sabemos que regula el sueño. Esto lo sabemos, que llega a producir una regulación del sueño. El ejercicio es un factor muy importante a enviar a los pacientes. Técnicas de relajación, por ejemplo, musculoesquelética que le enviamos al paciente, como la relajación progresiva Jacobson, puede modular la tensión que el paciente puede realizar. Medidas en términos de educación, medidas de higiene del sueño también pueden ayudar al paciente, por ejemplo, con bruxismo. Y lo que comúnmente cuando el paciente sigue y entiende que es el bruxismo, al menos el bruxismo diurno, el paciente es capaz de controlarlo.
Sin embargo, el nocturno lo tenemos que abordar de forma directa porque el nocturno está haciendo una actividad subconsciente y la forma de abordarlo es intentar que los mecanismos asociados a la regulación del sueño pues estén más activos. Entonces, esta es una forma en que abordamos el bruxismo. No digo que el bruxismo no sea importante, nos preocupa el bruxismo, pero no tenemos en este momento ningún tipo de herramienta pues claramente que pueda ser, digamos, al 100% efectiva. Fíjate, Diego, que hace unos años una de las investigaciones que se hacía, que fue una de las partes en las que estuvimos más cerca de saber cómo podíamos anular al menos la actividad muscular rítmica, que es el factor más importante dentro del bruxismo, que era que se ponía un aparato que era como si fuera un electromiógrafo sobre la musculatura masticatoria y la musculatura temporal, y cuando el paciente tenía algún tipo de actividad, lo que hacía es que le daba una pequeña vibración, como si fuera una pequeña descarga eléctrica. La descarga eléctrica era muy, muy pequeña de forma consciente, era casi imperceptible. Lo que pasa es que estaba reduciendo el bruxismo cuando se veía, era casi como un estudio de una polisinografía, y lo que hacía es que estaba regulando el nivel de tensión durante la noche. Y lo que se observó fue que ese pequeño estímulo, aunque era muy pequeño, terminaba generando un trastorno, que era un trastorno del sueño, despertaba, producía microdespertares. Claro. Entonces, claro, no puede generar una patología del sueño para intentar reducir el bruxismo. Y esto, digamos, esto es la parte en que hemos estado, digamos, cerca como de algo relativamente efectivo para el bruxismo. Pero el bruxismo es algo multidimensional. También tiene que regularse el estrés. En algunos casos está asociado, por ejemplo, a factores psicológicos. Nosotros hemos tenido casos en que el paciente lo hemos tenido que abordar desde el punto de vista fisioterápico, pero también desde el punto de vista psicológico. Hemos tenido que derivar a ese paciente al psicólogo y entre el tratamiento de fisioterapia y el psicólogo, el paciente le ha disminuido su sintomatología. No sabemos si ha disminuido su bruxismo porque, como has dicho al inicio, necesitamos un estudio específicamente durante el sueño, pero el paciente le disminuye su clínica. Creo que todo lo que vas a decir es súper relevante para la neuroeducación del paciente, ¿no? Estos pacientes que acuden a consulta porque les han dicho que la fisioterapia va bien para el bruxismo, como si la fisioterapia fuera la solución para el bruxismo, cuando lo que acabas de decir, ¿no? Todo el entorno biopsicosocial y emocional del paciente tiene un peso, no se sabría decirte, si un 80 o 90% sobre el factor mecánico, ¿no? De hecho, el factor mecánico es el que puede estar provocado por el factor emocional, ¿no? Del estrés. Con lo cual, todos estos datos que acabas de aportar son súper relevantes para informar al paciente, ¿no? Educarle en ese sentido a que podemos ayudarle a quitar ese síntoma, pero que si por su parte... La historia del paciente en términos clínicos es compleja. Un paciente con un trastorno craneomandibular y que tenga bruxismo, porque tienes que evaluar algunos factores, por ejemplo, que se suele evaluar con autorregistro. Si el paciente, por ejemplo, tiene un nivel muy alto de ansiedad o comienza a tener síntomas depresivos, o, por ejemplo, si el paciente tiene un trastorno del sueño o es un paciente que tiene altos niveles de catastrofismo. Por ejemplo, todos esos factores se tienen que identificar en la historia clínica del paciente con trastornos craneomandibulares. Sabemos al día de hoy que esos factores son muy, muy relevantes en el manejo del paciente. El manejo del paciente, si puede ser interdisciplinar, sería lo mejor, pero si no, tenemos que intentar abordar al paciente desde el punto de vista multimodal. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista multimodal? Basar nuestro tratamiento no solo específicamente en terapia manual, sino llevarlo a terapia manual, a prescripción de ejercicio y a educación al paciente. Esas serían, digamos, como las tres áreas más importantes para abordar al paciente desde el punto de vista multimodal. Casi toda la investigación y realmente de forma correcta va por ahí, porque los pacientes con trastornos temporomandibulares, sobre todo los complejos, que tengan un abordaje más de tipo multimodal, siendo la educación un factor muy, muy relevante. Indudablemente. Mira, nos preguntan por aquí que hay una persona que come muchos chicles y que si esto perjudica o ejercita, no está mal la diferenciación que hace para el futuro, ¿no? Dice que él ahora mismo no tiene bruxismo ni ninguna problemática aparente, pero piensa que esto de comer chicle puede ser una manera de un bruxismo encubierto. Sí, absolutamente.
se considera una parafunción diurna el comer chicle. Hay varias que son muy destacadas. Una de ellas es comer chicle, por ejemplo, de forma constante. No es una situación normal en una articulación que tiene que tener ciertos periodos también, ciertos periodos de descanso. Otro de los factores es, por ejemplo, la onicofagia, comerse, por ejemplo, las uñas, por ejemplo. Ese es otro de los factores que se considera también como una parafunción diurna. Sería similar como si estuviéramos hablando de un bruxismo, eso es, morder los bolis, por ejemplo, como si fuera un bruxismo diurno. Eso sucede y, por ejemplo, es muy relevante en la población juvenil o en los niños intentar hacer cambios de la conducta para intentar reducir ese bruxismo. Es cierto que técnicas de modificación de la conducta pueden ayudar a reducir el bruxismo diurno, hacerlo de forma más consciente. Entonces, esto es un factor importante. A veces con algunos pacientes lo que hacemos es que le damos, por ejemplo, una pegatina que el paciente lo pueda poner en su reloj y que el paciente cuando esté observando el reloj está recordando una pegatina, por ejemplo, de color amarillo y recuerda que debe recordar que debe de tener su mandíbula en reposo. Entonces, le das como estímulos que lo intentas hacer de forma consciente para que el paciente, y le enseñamos previamente cuál es el foco del reposo en el que el paciente debería estar. Entonces, esa es una de las situaciones que solemos hacer. Volvemos otra vez, o vuelvo yo otra vez en estas jornadas a recordar las fases de Maslow del aprendizaje. Uno no sabe que no sabe. Por ejemplo, esta persona que nos comenta probablemente no sabía que el de comer chicle compulsivamente es una manera de ser bruxista, ¿no? Sí, eso quizás ahora, claro, habiéndole hecho consciente de que esto es bruxismo, posiblemente pueda controlar el consumo de chicles, ¿no? Esto es... Claro, eso sería, digamos, esto siempre yo lo suelo comentar a los alumnos. La fisioterapia en sí es un sistema de aprendizaje. O sea, nosotros lo que solemos intentar hacer siempre con los pacientes es que haya una modificación de su comportamiento a través de la modificación del propio movimiento. El bruxismo es una parafunción. Nosotros tenemos que intentar que la articulación temporomandibular y la región orofacial o toda la región craneofacial pues trabaje realmente en los procesos que sean absolutamente necesarios. El mascar chicle de forma constante, no digo que lo haga una persona de vez en cuando, pero mascarlo no tiene ningún tipo de sentido funcional, no tiene ningún tipo de sentido funcional, no la tiene. Y comúnmente esas personas que lo hacen durante mucho, si no tienen ningún tipo de síntoma clínico, pues seguramente no será tan relevante, pero si lo tiene, sí es relevante claramente. Fíjate, en relación a esto, ¿no? Volvemos a esa parafunción, a esa hiperactividad de la musculatura masticatoria, que de manera indirecta, a través de algo que tú conoces muy bien, que es el sistema trigemino cervical, ¿no? El núcleo trigemino cervical, ¿cómo afecta, en este caso, no solamente el bruxismo, sino una disfunción temporomandibular? ¿Qué relación existe a día de hoy con la patología cervical? Porque Bien. en consulta recibimos muchos pacientes con dolor cervical. ¿Cómo podemos relacionar el dolor cervical de un paciente con una disfunción temporomandibular? Bien, la prevalencia de los trastornos dolorosos del cuello con respecto a los trastornos craniomandibulares es altísima. Nos encontramos, la evidencia científica, ya tenemos datos al día de hoy que hasta el 76% de los pacientes con dolor orofacial suelen tener dolor de cuello. Es muy, muy alta. La prevalencia está entre el 50 y hasta el 76% de pacientes que pueden tener ambas situaciones. Esto ha llevado, pues, en los últimos años a intentar dedicar un esfuerzo muy importante que hemos realizado. Nosotros hemos aportado también a esa línea, a la investigación en relación a esta posible relación entre el cuello y la región craneomandibular. Hay estudios que nos justifican datos que son biomecánicos y datos que son neurofisiológicos. Nos podemos, dentro de lo que es el proceso doloroso, nos podemos fiar más actualmente de los datos neurofisiológicos más allá que los biomecánicos. El que es relevante, pero es un dato biomecánico y neurofisiológico, es que existe una relación entre el movimiento mandibular y el movimiento de la región cervical, siendo, por ejemplo, el movimiento de apertura asociado a un movimiento de extensión.
cervical de la región superior y el movimiento de cierre o apriete asociado a una flexión craneocervical. Ese es un dato es una relación biomecánica, pero establecido en un parámetro, en un patrón motor y se supone que están o se supone o se cree que están establecidos a partir de los patrones de los movimientos automatizados dentro de lo que es el tronco del encéfalo. Eso es, digamos, podríamos decir, contenidos muy, muy sólidos en la investigación desde el punto de vista biomecánico. ¿Cuáles son menos sólidos? Los que están asociando la postura o los cambios de, por ejemplo, la postura de la región cervical, el adelantamiento de la cabeza con respecto a la clínica craneomandibular. Esos datos no son tan sólidos. De hecho, existe mucha controversia en la interpretación de esos resultados. Ahora, ¿cuál es el dato que justificaría la relación dolorosa entre el cuello y la región craneomandibular? Es un núcleo que has comentado anteriormente, es un núcleo que se le llama el núcleo trigémino cervical. Y lo que sucede ahí es que se da un patrón de convergencia neurofisiológico. Cuando tienes un dolor orofacial, ese dolor orofacial es transmitido por un mecanismo neurofisiológico, una neurona que lleva ese estímulo por el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal hacia los núcleos trigeminales que se encuentran en el tronco del encéfalo. Los núcleos trigeminales que se encuentran en el tronco del encéfalo llegan hasta la región cervical. Quiere decir, avanzan más allá, descienden más allá del bulbo raquídeo y llegan hasta el segmento C1, C2 o C3, y en animales inclusive hasta C6. Entonces, lo que se ha observado es que cuando el dolor se mantiene, y sobre todo cuando se mantiene por cierto tiempo, se produce un factor ahí de sensibilización sobre la zona y puede generar que los estímulos dolorosos en la región cervical o no dolorosos sean trasladados por una neurona de segundo orden hacia el tálamo y después hacia la corteza somatosensorial, siendo, por ejemplo, un patrón como si fuera, no vamos a decirlo, digamos, sería una situación metafórica como si fuera un contagio, es un proceso de sensibilización en un núcleo que neurofisiológicamente traslada la información entre la información del nervio trigémino y la información de tipo cervical. Con esto quiere decir que es una información de tipo bilateral. Un dolor, por ejemplo, en el cuello puede evolucionar con esta teoría, puede evolucionar hacia un dolor de cabeza o hacia un dolor de tipo orofacial. La justificación de esto es un proceso de sensibilización basado en la teoría del complejo trigémino cervical. Es un proceso de sensibilización en ese núcleo neurofisiológico conformado por estas dos zonas. Las neuronas o las áreas, por ejemplo, de la lámina de Rexet de la región cervical, junto con los núcleos sensitivos, que son los núcleos más inferiores de la región trigeminal, que se encuentran por debajo del bulbo raquídeo. Y la situación de esto es cómo ese patrón finalmente se envía al tálamo como si fuera una situación compartida. Y eso es un proceso ciertamente complejo, ya muy investigado entre el 2000 y el 2010. Es información bastante rigurosa y es lo que nos podría en este momento justificar que una persona con dolor de cuello debute después con un dolor de cabeza o un paciente con trastorno craneomandibular debute después con un dolor de cuello. Eso es muy típico encontrarlo en clínica y por suerte también tenemos una justificación relativamente clara a nivel neurofisiológico. A nivel de clínica, ¿cómo planteas una valoración con un paciente, una exploración física? ¿Valoras primero la ATM y luego las cervicales, siempre los dos segmentos? ¿Cómo lo planteas tú, Roy? Sí, en la historia clínica inicial del paciente, pues hay varios factores que son importantes a identificar. Bueno, lo primero es que el paciente a veces llega a la consulta, y en el caso de nuestra consulta, porque tiene un trastorno craneomandibular, pero el paciente le está dando importancia seguramente solo a la región craneomandibular porque eso es lo que más le duele. Pero nosotros siempre tenemos, por ejemplo, algunas preguntas que van más allá del trastorno craneomandibular. Si tiene dolor en algunas otras regiones, por ejemplo, tenemos un gráfico del dolor donde le decimos al paciente que tiene que marcar todas las zonas donde el paciente le llegue a doler. Y esto nos da una oportunidad, una vez que estamos haciendo toda la historia clínica, para después introducir un autorregistro o otro para ver si el paciente tiene discapacidad o alteración de la función craneomandibular
o si la tiene a nivel cervical. Tenemos, digamos, esa posible relación y introducimos ahí algún tipo de autorregistro, algún tipo de cuestionario que nos dé datos específicos acerca de esto. Y esto nos ayuda después a perfilar nuestra exploración física, donde tenemos que valorar, muy importante, es valorar la función que el paciente que pueda tener tanto en la región cervical y además en la región craneomandibular. Y en términos de razonamiento clínico, tenemos que pensar cuál es de las dos regiones la que tiene más relevancia. Quiere decir que tratar a los pacientes siempre en la región cervical simplemente por protocolo puede funcionar, pero lo ideal es que hagamos una toma de decisiones basada en hallazgos. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga limitación muy importante de la apertura bucal, que hagamos un análisis funcional de ese movimiento de apertura y que veamos que el paciente tiene mucha limitación en la extensión o dolor a la extensión, posiblemente haciendo terapia manual sobre la región cervical superior y mejorando la actividad neuromuscular sobre esa zona, pues vamos a lograr también que se colabore en que el paciente mejore la apertura y los movimientos mandibulares. Entonces, es mejor siempre tomar datos. Esto, digamos, es la diferencia de hacer un tratamiento especializado o no hacerlo. El tratamiento no especializado sería el paciente siempre que llega a la consulta con dolor craneomandibular, darle siempre una importancia al cuello o a nivel mandibular, pero no se está viendo cuál es la zona que tiene más relevancia, con lo cual no se está haciendo un análisis en profundidad y no se está haciendo un razonamiento clínico. Si planteas un razonamiento clínico, tienes que establecer cuáles son las zonas que puede tener mayor relevancia y además cuáles pueden ser las interferencias. Y esas interferencias pueden ser psicológicas, pueden ser sociales o pueden ser claramente sensoriales o motoras. Muy interesante. O sea, chapó. Lo que mucha gente no sabe, Roy, es que además de ser una referencia en todo el aspecto orofacial y temporomandibular, es que además sois investigadores y clínicos desde la parte de imaginería motora, visualización. En este tipo de disciplina, ¿lo ponéis en práctica con pacientes con disfunción temporomandibular? Nuestros esfuerzos en investigación en los últimos años ha estado muy orientado a lo que se llaman técnicas de representación del movimiento. Las técnicas de representación del movimiento cubren básicamente tres áreas, que son la imaginería motora, la observación de acciones y... ¡Uy! Accidente. Nada, afortunadamente solo ha sido el teléfono, no te has caído tú. Entonces, cubre la observación de acciones, la imaginería motora y la terapia de espejo. Eso es lo que suele cubrir estas tres áreas que son lo que decíamos las técnicas de representación del movimiento. Hay algo muy importante y muy potente dentro de lo que es la investigación que se ha hecho en este área, es que sabemos que el movimiento va más allá de una... Parece que... El movimiento... Sí. Ahora, que habíamos perdido un minutito, vale, perfecto. Sí, lo que decía es que el movimiento va más allá de una expresión angular en términos biomecánicos, sino es una expresión cortical. En la planificación del movimiento, sobre todo en movimientos que sean movimientos nuevos, poco habituales, se establecen a partir de la corteza, del funcionamiento de la corteza motora, corteza premotora y otras áreas asociadas. Sabemos que cuando pensamos en el movimiento de una forma dirigida, esas áreas se encargan de procesar el movimiento, de generar el plan motor, se activan de la misma, casi con el mismo patrón. El patrón es un poco más reducido en términos de descarga neuronal, pero es muy parecido. Con lo cual, sabemos al día de hoy, tenemos pues, resultados basados en la investigación que nos dicen que el mejorar un proceso de aprendizaje, por ejemplo, de un ejercicio nuevo, reducir el dolor por medio de lo que es el movimiento imaginado y mejorar la sensibilidad es posible a través de procesos de imaginería, observación de acciones y terapia de espejo. Es una forma de entrenamiento cerebral. Estamos entrenando el cerebro para que mejore la repercusión del movimiento. Y creo que esta es una de las investigaciones al día de hoy
que son de los hallazgos más importantes que estamos llegando a obtener, no solo nosotros, sino otros grupos. Hay un grupo, por ejemplo, francés que está haciendo mucha investigación sobre este tipo, un grupo inglés, estamos pues trabajando mucho en la línea de establecer cómo la imaginería motora y la observación de acciones podemos utilizarlo en población clínica. Y ya tenemos investigación bastante sólida, porque esto, aunque parezca que es algo nuevo, Diego, esto viene del entrenamiento del deporte. Esto se comenzó a utilizar en los años 50 como una forma de reducir la ansiedad precompetitiva en los deportistas. Entonces, una forma de un deportista entrenar los movimientos nuevos, un gimnasta, por ejemplo, una secuencia de movimientos que iba a competir, que lo entrenara mentalmente, si sabía que esto le disminuía su ansiedad precompetitiva. Al día de hoy sabemos que eso va más allá, sabemos que puede reducirse la ansiedad ante el movimiento, puede ayudar como una terapia de exposición para reducir, por ejemplo, la kinesiofobia de los pacientes, ayuda a que el paciente aprenda mejor, que tenga más confianza en el movimiento, y esto es algo que ya lo estamos utilizando en la región orofacial. ¿Cómo va nuestra investigación en la región orofacial sobre estos pacientes? Estamos todavía en una parte de investigación básica, quiere decir, casi todo lo que estamos haciendo y estamos publicando son datos en sujetos asintomáticos donde hacemos entrenamiento orofacial. Desde el punto de vista imaginado, con terapia de observación de acciones o imaginería motora, o con terapia de espejo, viendo cuáles son las particularidades, cuáles son los efectos que se llegan a producir, y estamos ya en datos, estamos comenzando con investigación ya clínica. Es cierto que hemos desarrollado alguna investigación clínica, pero estamos intentando perfilarlo todo desde el punto de vista básico. Sabemos ya desde el punto de vista clínico, porque lo utilizamos en clínico, no lo tenemos aún publicado, que en los casos de la utilización de la imaginería y la observación de acciones tienen una repercusión muy importante también sobre sus pacientes con trastornos orofaciales. Una pregunta que quería hacer en relación a eso, ¿la eficacia de esta imaginería motora tiene que ver con que el sujeto supiera hacer previamente a su patología el movimiento en concreto? Es decir, si yo a un paciente que le pido dar una voltereta, si nunca la ha hecho, ¿esa imaginería motora es tan potente como si sí supiera hacer una voltereta previa a la patología? Bien, es una excelente pregunta y es una cuestión que se ha intentado también abordar desde el punto de vista de la investigación, y tenemos datos con respecto a esto. Cuando no tienes una experiencia inicial con un movimiento, la imaginería motora es un poco más compleja, porque es un proceso cognitivo de elaboración del movimiento sin realizarlo, y ciertamente complejo. Cuando no tienes la experiencia, esa elaboración de ese patrón es un poco más complicado. Ahí la oportunidad de esto, cuando tienes un movimiento nuevo que tiene cierta complejidad, aunque para nosotros puede ser un movimiento sencillo, pero tal vez para el paciente sea un movimiento complejo, ahí lo que tenemos es el entrenamiento de observación de acciones, utilizado por medio de vídeo. Entonces, un vídeo con una imagen donde ponemos un foco atencional, el paciente ya tiene un proceso menos complejo, ¿no? Él tiene que procesar menos información porque está teniendo la información, el foco visual, que además el foco visual es muy importante en términos neurofisiológicos. Cuando no hay experiencia con el movimiento y hay movimiento muy deteriorado, antes de la imaginería motora, es interesante utilizar la observación de acciones. Al día de hoy, entre la imaginería y la observación de acciones que está comenzando a ser la segunda fase de investigación, nos ofrece resultados muy potentes, y creo que va a ser la referencia en los próximos años, más allá que la imaginería motora. La imaginería motora es un tratamiento también interesante, es potente, pero tiene la dificultad de la experiencia. Sabemos que personas que realizan más movimiento y que tienen un nivel de actividad física mayor, imaginan mejor. Son más capaces de generar imágenes motoras de movimientos simples o movimientos complejos. Entonces, la observación de acciones nos da la oportunidad de poder hacer una elaboración del movimiento desde el punto de vista de que no se tenga que tener una experiencia. El factor experiencial no es el más importante. El más importante es el factor atencional. Claro, me parece súper relevante, ¿no? Porque muchos de estos pacientes, voy a decir que su experiencia en el movimiento va a ser muy baja, y ya no hablo de deporte, sino de que los movimientos básicos de premovimiento incluso sea inexistente. Por lo tanto, en determinados procesos de dolor o con mucha intensidad, no va a ser posible, ¿no? Sí, en realidad, sí. No, Sí, dime, sí. dime.
No, no, que en realidad es una terapia que requiere en realidad una formación, pero es muy barata para poder utilizarlo. Eso es lo interesante, que es barato, muy aplicable y con resultados para todas las disciplinas de la fisioterapia, musculoesquelética, neurológica, cardiorrespiratoria, geniturinaria, el abordaje, la observación de acciones y la imaginería motora está siendo pues muy utilizado a nivel mundial en este momento, tanto en investigación como en clínica. Fabuloso, Roy. Pues estamos casi casi. Mira, nos preguntan por aquí y yo creo que preguntan, por ejemplo, que dónde podríamos aprender más sobre la teoría del espejo. ¿No? Supongo que se refieren a neuronas en espejo y cositas así. Sobre la terapia, no sé si se refiere a la terapia de espejo o a las neuronas espejo, ¿verdad? Las neuronas, si es sobre las neuronas espejo, pues lo que sabemos al día de hoy que las neuronas espejo es un mecanismo neurofisiológico que se estudió ya hace ya varios años, en el 96-97, por un neurofisiólogo Giacomo Rizzolatti, que descubrió en macacos que al observar una acción se activaban neuronas específicamente en áreas motoras y no motoras solo con la observación de una acción. Esto ha ido más allá, quiere decir, esto podríamos hablar solo de las neuronas espejo y además de las indicaciones y contraindicaciones o las controversias y no controversias que hay en lo que es la interpretación de las neuronas espejo. Es cierto que es un gran hallazgo, de los grandes hallazgos en neurofisiología de los últimos años, pero no llega a justificar absolutamente lo que es la imaginería motora y la observación de acciones. Va un poco más allá, aunque las neuronas espejo lo asumimos como un hecho importante. Mira, nos puntualiza Nadie Horta, dice que es terapia en espejo. Sobre la terapia de espejo hay varias alternativas y yo creo que ya estamos quedándonos sin tiempo, ¿no? Nos quedan 2 minutos, así que Bien, tenemos muy uno breve. para responderle a ella y luego 2 para despedirnos. Así que sí, Bien, pues, coméntale dónde puedes formarse en terapia de espejo. sí, pues sobre la entrenamiento, observación de acciones, imaginería motora y observación de acciones, nosotros hacemos un curso de 25 horas donde planteamos, digamos, todos este tipo de abordajes. Entonces, esto lo puedes ver en la página de incram.com. Fenomenal. Roy, de todo lo que hemos hablado, para que nuestros chicos y chicas que nos han estado viendo, ¿qué 5 o 10 puntos les darías como los más importantes a la hora de manejar a un paciente con un trastorno temporomandibular y un dolor orofacial? Bien, el primero que la toma de decisiones y el razonamiento clínico tiene que estar basado en hechos. O sea, es importante hacer una evaluación sobre esos pacientes en mucha profundidad. Después, no relativizar el trastorno temporomandibular como solo un trastorno específicamente de la articulación temporomandibular. Es cierto que puede haber afectación sobre otras áreas y en muchos de los casos nos encontramos un porcentaje muy importante de los pacientes donde podemos encontrar alteraciones en la región cervical. Otro de los datos importantes es que muchos de esos pacientes terminan teniendo altos niveles de discapacidad y disfunción y va más allá de un trastorno de la articulación temporomandibular, donde los aspectos tal vez mecánicos no son tan relevantes y comienzan a tener más relevancia los aspectos neurofisiológicos. Son los casos de los pacientes que tienen dolor de larga evolución. Ya no es un simple trastorno temporomandibular, sino es un paciente que tiene un proceso de sensibilización central. Y esos pacientes que tienen ese proceso compatible, una hiperexcitación del sistema nervioso central, pueden tener factores que son muy importantes en estos pacientes, que son factores psicológicos como síntomas depresivos, síntomas, por ejemplo, de catastrofismo ante el dolor, algunos pacientes miedo a moverse, niveles bajos de autoeficacia, y esos factores son muy determinantes. Y como último, el tratamiento de estos pacientes tiene que ir siempre enfocado a lo que somos especialistas, que es mejorar la función de los pacientes. Siempre tiene que ir a eso, con lo cual hay hay prescripciones de tratamiento, de ejercicio que hacemos que están enfocados a que el paciente mejore la función mandibular, pero en esos pacientes también es importante mejorar el funcionamiento general.
Quiere decir, podemos prescribir ejercicios en términos generales también. Y esto es importante, es una nueva línea de investigación en estos pacientes. Roy, pues efectivamente, no sé cuánto nos queda. Ahora en breve me saldrá aquí una alarmita como que ya estamos terminando. No puedo estar más agradecido por la tremenda charla que nos has condensado en una sola hora todo este conocimiento que como has dicho tú, todo daría para 2 o 3 charlas más. Así que, de verdad, profundamente agradecido por tu participación. Creo que una vez más hemos conseguido dar un conocimiento y una calidad extraordinaria. Y Roy, un placer volver a verte. Nos veamos pronto y bueno, nuestros amigos y amigas no saben, pero La Salle y Premium Madrid han firmado un convenio de colaboración investigadora que cuando acabe el confinamiento retomaremos y pondremos en marcha, porque desde luego es un proyecto que nos hace mucha ilusión, porque tenemos la firme intención de que Premium Madrid aporte a la ciencia y, como dice Sergio, pues que la ciencia aporte a Premium Madrid. Así sí, que... es un poco el planteamiento que tenemos, que esta asociación que hemos hecho entre La Salle y Premium Madrid, pues que dé beneficios muy importantes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de investigación y sobre todo que podamos ayudar a mejorar a nuestros pacientes, que eso es el fin común de esto, ¿verdad? Sin duda alguna. Roy, 5 segundos. Gracias a todos, amigos y amigas, que nos habéis estado viendo. Roy, te mando una